Buenas tardes a todas y a todos. Justo las 6:30, la hora prevista para iniciar esta webinar. Y veo que ya sois muchos los que estáis ahí conectados. Mientras hacemos esta breve introducción, esperamos que había algunas personas más inscritas, en la confianza de que en unos minutos también estén aquí ya conectadas. Y mientras me presento, mi nombre es Diego Guerrero, coach y también mi función como responsable académico y otras áreas en EFIC, Escuela de Formación Integral en Coaching. Bueno, agradeceros a quienes habéis pensado que hoy es un buen día para aprender algo, para compartir algo y ¿por qué no?, para co-crear una experiencia de disfrute y también de aprendizaje. En esta semana sabéis que esta webinar se enmarca dentro de toda una semana internacional del coaching que promueve ICF, y ahora vamos a hablar un poquito de eso antes de adentrarnos en la webinar de hoy, que se llama Niveles neurológicos y objetivos de coaching, aliados de éxito. Entraremos un poquito más adelante sobre eso. Confío que las personas que estaban por ahí pues estén llegando. Y niveles neurológicos y objetivos de coaching, ahora veremos en qué consiste. Sí que bueno, adelantar que es un modelo muy interesante en el que resulta apasionante adentrarse. Bien, si os parece, os explico un poquito. Vamos a adentrarnos en el taller, en la webinar, y en la parte final podéis, en los últimos 10-15 minutos, el taller dura una hora y cuarto, y en los últimos 10-15 minutos podríamos abrir un espacio para consultas, para dudas, de tal modo que bueno, pues aquellas curiosidades que os aparezcan, pues las podamos resolver en abierto y las podamos compartir entre todos y todas, ¿sí? Avanzamos entonces. Dentro del marco de la Semana Internacional del Coaching, como vemos aquí, donde en todo el mundo se promueve el coaching, se promueve un coaching de calidad, en el que la ICF, International Coach Federation, pues ya sabéis, es la organización principal en este mundo, ¿no? Dedicada, como pone ahí, a fomentar ciencia, arte y práctica de un coaching de calidad, un coaching profesional. Ahí hay unos valores marcados de ética, calidad, profesionalidad y respeto por esta profesión a la que se está empujando mucho para dotarla de ese marco. ICF, como conocéis, establece y administra criterios mínimos, y quienes no lo conocéis, bueno, pues es una asociación mundial que establece y administra criterios mínimos para certificar tanto a coaches profesionales como a programas de formación en coaching. A nivel de coaches profesionales, ICF los tiene en tres niveles. Como veis ahí las siglas: ACC, PCC, MCC. ACC es el primer nivel, PCC es el segundo nivel, y MCC, Master Certificate Coach o algo así, es el nivel de los coaches que más experiencia acumulan y de mayor recorrido, ¿verdad? En cuanto a horas. La diferencia entre uno y otro fundamentalmente son las horas de vuelo, las horas de experiencia. Y en paralelo, también como mencionábamos antes, se certifican programas de formación que son, bueno, los tiene clasificados como ACTP, ACSTH y CCE. En EFIC nuestros programas están avalados por ICF, como ya conocéis, la mayoría, y si no, bueno, podéis explorar por ahí. Brevemente, esta parte ICF nos pide que la comentemos, esta parte introductoria, para situar qué es ICF, quiénes somos, quienes estamos ahí fomentando coaching de calidad, coaching de rigor, coaching profesional. Bueno, pues coaches certificados por ICF necesitan haber realizado al menos 60 horas de formación específica y que ellos validen, ¿de acuerdo? Sus programas certificados ya están validados, obviamente. Han tenido que superar un examen, someterse a, más que someterse, o vivir una experiencia de acompañamiento por un coach mentor, demostrar las competencias clave en esto del coaching, y al menos para el primer nivel, ACC, 100 horas de experiencia. Cada 3 años, además, necesitamos los coaches certificados por ICF
necesitamos renovar nuestra certificación profesional, lo que conseguimos, entre otras cosas, a través de formación acreditada por ellos, ¿verdad? Y para quienes a lo mejor conocéis un poco menos del coaching, ahí tenemos una definición de ICF. Es un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo con clientes que les inspira a esos clientes a maximizar su potencial personal y profesional. Bueno, es una definición de tantas otras, hay muchísimas definiciones de coaching. Lo fundamental quizás es eso, es un acompañamiento a que las personas logremos lo máximo que podamos lograr. Y ese es el desafío que nos planteamos quienes nos dedicamos a esta apasionante profesión. Y nos adentramos ya en la propia webinar, niveles neurológicos. Quizás a algunas personas ya les resulte conocido este concepto, esta idea. Quizás no. ¿Y a qué nos referimos? ¿O de qué estamos hablando cuando hablamos de niveles neurológicos? Bueno, vamos a adentrarnos poquito a poco. Sí que decir que es un modelo que aparece al hilo del trabajo de este señor que veréis ahora ahí en pantalla, Gregory Bateson. Gregory Bateson, británico que se instaló en Estados Unidos y luego también de nacionalidad estadounidense, bueno, pues desarrolló, como veis abajo, el modelo de niveles lógicos de aprendizaje, cambio y comunicación, entre otras muchas cosas. Él, dentro de sus categorías, a lo que se dedicaba, era antropólogo, biólogo, estuvo en la Universidad de Palo Alto, también en la de California, y entre las muchas cosas que hacía, o que hizo porque murió en 1980, bueno, pues desarrolló esa manera de entender el funcionamiento humano, ¿no? Él habló de los niveles lógicos de aprendizaje, cambio y comunicación. Ahí hay unas premisas básicas en el tema de los niveles lógicos que luego desarrolla Robert Dills, y ahí se le llama, o niveles lógicos, niveles neurológicos. Y hacemos mención a este pequeño cambio porque Robert Dills, como quizá conozcáis, es una de las personas dentro del mundo de la PNL, de la programación neurolingüística y también del coaching, bueno, pues que más ha trabajado, ¿verdad? Y él coincidió con Bateson en la Universidad de Palo Alto y de ahí, bueno, él y otras personas, otros hombres y mujeres que estuvieron con Bateson, bueno, pues tuvieron acceso a ese modelo de niveles lógicos de aprendizaje, comunicación, que como veíamos antes, y cambio, ¿no? Claro, cambio, aprendizaje, comunicación, cambio, seguro que estábamos de acuerdo en que hay mucho de cambio en esto del coaching, en aquellas personas que quieren conseguir algo, conseguir nuevos objetivos, ahí hay un cambio implícito a experimentar. Aprendizaje, porque probablemente es necesario ese aprendizaje para desarrollar esos cambios. Y comunicación, bueno, porque entre la comunicación que tenemos con nosotros mismos, la comunicación a desarrollar también con nuestro entorno, ahí se produce también ese fenómeno de aprendizaje y de cambio. Entonces él habla de niveles neurológicos al hilo también de esa disciplina programación neurolingüística, y es un modelo, el de los niveles neurológicos, en el que, bueno, básicamente, ¿no? Facilita la estructuración del aprendizaje y los procesos de cambio. Vamos a ver cómo, y os voy a invitar en la parte más del final a que no solo me escuchéis a mí, sino que podamos hacer una pequeña sesión de coaching en la que viváis este modelo, el de los niveles neurológicos, desde la perspectiva del coaching, claro, que es muy parecida, en definitiva, a la perspectiva que desarrolló Dills. A veces, en las ocasiones que he tenido, bueno, pues la oportunidad de compartir con Robert, le preguntaba hace relativamente poco tiempo, que coincidí con él en una formación, y le preguntaba cómo hacía él para mantener ese ritmo de vida, ese frenético ritmo de vida de escritura, ese frenético ritmo de vida de viajes, ese frenético ritmo de vida de trabajo, de talleres, de formación, y al mismo tiempo de creatividad, de crear cosas nuevas. Y él me hablaba de un concepto
una persona a la que yo admiro mucho y con la que he tenido la oportunidad de aprender mucho, y hablaba de un concepto que me pareció sencillo por un momento y luego pues de mucho impacto y que tiene mucho que ver, desde luego, con esto de los niveles neurológicos, que es la congruencia. Él, en esencia, me respondió que él lo consigue manteniendo una congruencia que tiene mucho que ver con esos niveles neurológicos. Bien, pues adelantamos, ¿no? Niveles neurológicos, ahí hay como 2 o 3 premisas que luego vamos a recordar, vamos a refrescar, pero que vienen a decir que esos niveles son como una manera de organizar la información y que la información que cada una de las personas o de los sistemas atesoramos se estructura en distintos niveles de pensamiento. En distintos niveles de pensamiento que en este modelo se llaman niveles neurológicos. Los niveles neurológicos son una manera de expresar el funcionamiento humano, un modelo de presentar cómo las personas funcionamos, cómo las personas organizamos la información, cómo las personas aprendemos. Así que, bueno, pues esos son los niveles neurológicos, ¿verdad? Y decía que esos niveles de pensamiento tienen un orden determinado que ahora vamos a repasar brevemente, y en ese orden viene a decir que cambios ocurridos en determinados niveles de pensamiento, niveles neurológicos, pues normalmente conllevan cambios en los niveles que están más, digamos, hacia la superficie de los niveles neurológicos. Mientras que cambios ocurridos en esos niveles más de la superficie que no superficiales, que ahí es importante también esa diferenciación, más en la superficie porque quizás son más observables, están más al alcance de nuestros sentidos y no por eso más superficiales, ¿de acuerdo? Cambios a ese nivel, a nivel de la parte más en la superficie, no tiene por qué conllevar cambios en los niveles más de la base de la pirámide que veremos luego. Eso es uno de los principios, de los 3 más elementales de este modelo. Otro sería el que que la función de esos niveles, la función de cada uno de los niveles es organizar y dar sentido a la información del nivel siguiente. Y cuando hablamos siguiente es en esa dirección hacia más en la superficie. Entonces, ahora vamos a repasar los niveles, pero recordémoslo, organizar y dar sentido a la información del siguiente nivel, de los siguientes niveles. La función de cada nivel es eso, ¿de acuerdo? Entonces, avanzamos un poco y los niveles lógicos que luego desarrolló Diels, él definió neurológicos, pues son los que repasamos a continuación. Entorno, contexto, que viene a ser los dónde y los cuándo. Cuando preguntamos en nuestras sesiones de coaching, en los sistemas o en las personas, dónde y cuándo, ahí en los niveles neurológicos nos estamos refiriendo a los entornos, a los contextos. Todo lo que acontece en unos lugares y en unos momentos determinados. Ahí la pregunta que podemos hacer en coaching para averiguar en este nivel es dónde y cuándo ocurre eso. ¿Bien? Ese es el nivel, y vamos de lo que está más al acceso de nuestros sentidos, el entorno, el contexto, y vamos a ir adentrándonos en esa pirámide que luego vamos a ver y vamos a practicar, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es ¿dónde, cuándo ocurre lo que ocurre? ¿O ocurrirá lo que quieres que ocurra? El siguiente nivel podemos denominarlo, se denomina en los niveles neurológicos comportamientos. Y hablamos de comportamientos tanto a nivel externo como a nivel interno. Comportamiento, bueno, pues como esa manera de entender el funcionamiento de las personas, lo que estás haciendo, qué haces. Cuando hablamos de comportamientos, respondemos a la pregunta de qué haces, qué estás haciendo, ¿de acuerdo? Una pregunta también que empieza con un qué, pregunta abierta, que en coaching conocemos. El siguiente nivel habla de las capacidades y ahí si pudiéramos pensar en lo que está por encima de la superficie o más al acceso de los sentidos
los oídos, la vista, el tacto, el olfato, el gusto. Bien, los comportamientos son mucho más observables que las capacidades, desde luego, y el entorno, el contexto es mucho más observable también, o más fácil de observar, de aprender, que los comportamientos o que las capacidades. Las capacidades ya están por debajo de esa parte más accesible a los sentidos y vienen a ser esa parte de recursos y aptitudes de los individuos o de los sistemas que se habilitan para hacer lo que hacemos y para que ocurran las cosas que ocurren. En términos de pregunta, preguntar por las capacidades viene a ser preguntar por los cómo. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo lo haces? ¿De acuerdo? Tú a nivel individual o el sistema del que formas parte. Que en cierto modo los niveles neurológicos son también un sistema. Todas las personas podemos ser concebidas también como un sistema. Y dentro de ese sistema pues podemos observarnos desde muy distintas perspectivas. Una de ellas es este modelo. Hay otras formas de percibir el sistema que somos, ¿verdad? Capacidades como el tercer nivel, desde lo más en la superficie hacia más hacia dentro de la experiencia humana. Después de las capacidades podemos encontrar las creencias. ¿Qué decir de las creencias, ¿no? Robert Dills ha hecho muchísimo trabajo sobre el mundo de las creencias, el impacto que tienen en cómo vivimos, y un poco la pregunta que a veces en coaching la dejamos más en reserva y que hacemos más fácil para encontrar creencias es ¿por qué? ¿Por qué haces eso? Y ahí vas a encontrar todo el universo de creencias que dan explicación a por qué haces eso, está claro. ¿Sí? El universo de creencias más allá del universo de capacidades, más allá del universo de los comportamientos y de los entornos. Y responde a esa pregunta, ¿por qué haces eso? El siguiente, valores. En muchos manuales, en muchos libros veréis el nivel de las creencias y el nivel de los valores unidos. Bueno, yo prefiero mostraroslo separado porque podríamos considerar que los valores son un tipo especial de creencias, de especial impacto, de especial guía para el funcionamiento de las personas, de los sistemas, de las organizaciones. Un tipo especial de creencias quizá merece una parte. Y la pregunta que hace referencia a este nivel, entendiéndolo como nivel neurológico, es la pregunta de ¿para qué? ¿Para qué quieres conseguir lo que quieres conseguir? Venimos de los entornos, contextos, de los dónde, los cuándo, los qué haces ahí, los cómo lo haces, los por qué lo haces, y aquí los para qué lo haces. Resulta relativamente sencillo escuchar eso, una cosa después de la otra, y es importante ahí tomar conciencia de la diferencia entre esos por qué y esos para qué. Avanzamos y luego probablemente en la experiencia práctica sea más sencillo de interiorizar lo que estamos repasando, ¿de acuerdo? Identidad como otro de los niveles cada vez más fundamentales, nos queda solo uno más. Identidad, bueno, ¿quiénes somos? Esa pregunta que a nivel de filosofía incluso, ¿no? Muchas veces se ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad, y singularmente los procesos de cambio, los procesos de coaching, responder a la pregunta ¿quién soy? O ¿quién es? Cuando le preguntamos a nuestros coaches o al sistema, a ese equipo, oye, ¿quién es este equipo? La pregunta ya la estáis escuchando, ¿no? ¿Quién es esa persona? Es una de las claves en esto de los niveles neurológicos, y que aúna, como decíamos antes, uno de las claves de los niveles neurológicos es organizar de alguna forma y dar sentido a la información del siguiente nivel. La identidad organiza y da sentido más fácilmente a los valores, y estos a las creencias, y estas a las capacidades, y estas al comportamiento, a los comportamientos, y esos a los contextos. Y todo eso se enmarca en este modelo, al menos el último nivel, que es el nivel de la contribución de lo transpersonal.
que bueno, da un poco sentido al conjunto de la individualidad, incluso de la individualidad de la individualidad del sistema, cuando preguntamos ¿para qué más o para quién más todo eso? Cuando una persona o un sistema desea conseguir un objetivo, un sistema, hablamos de un equipo, una organización, una familia, se propone conseguir algo, ¿para qué o para quién más? Si nos paramos a pensar en ese para qué o para quién más, esa información da sentido. Ese nivel da sentido y organiza más fácilmente quién soy yo ahí. Y a partir de ahí hacia los entornos y los contextos. En las organizaciones y también a nivel individual, estos dos últimos niveles, identidad y transpersonal contribución, también se asocian a aquello de la visión como la contribución y la misión, qué papel cumplo yo en ese universo soñado. ¿Sí? Hasta aquí la descripción un poco de los niveles neurológicos, el modelo que ha desarrollado y que utiliza Robert Dills y que utilizamos muchos cuando acompañamos en nuestras sesiones de coaching, y lo utilizamos mucho no quizá de una forma tan organizada, pero sí desde la perspectiva de que los procesos de cambio, cuando hablamos de coaching, los procesos de cambio se pueden dar a un nivel muy, muy diverso, ¿verdad? Quienes conocéis más el coaching sabéis un poco de su recorrido en la historia, en estos 30 años, 40 años más o menos 30 años podríamos decir, ¿verdad? De recorrido. Si bien la programación neurolingüística tiene un poquito más de recorrido, y hablamos de los años 70, o sea, tienen algo más de 40 años, pero cuando hablamos de coaching y de los procesos de acompañamiento para sacar el máximo potencial, para que las personas podamos vivir lo más cercano a nuestro máximo potencial, aplicar el modelo de niveles neurológicos permite poner la atención en algunos aspectos de las personas que van a facilitar sus procesos de cambio. Si nos centramos en un nivel más del entorno, del contexto o de los comportamientos, y también siguiendo alguna de las premisas de ese modelo, bueno, al ser un nivel que está más en la superficie, pues ahí puede haber cambios, pero van a ser cambios que van a impactar menos en el resto de niveles. Puedo tener un cambio de comportamiento y sin embargo puedo tener un sistema de creencias poco modificado al hilo de ese cambio de comportamientos y poco impactado. No quiere decir eso que no se produzca también. Lo que quiere decir es que es menos probable. Sin embargo, si conecto, descubro en ese proceso de cambio, en ese proceso de acompañamiento que es el coaching, descubro algo fundamental en mis valores o en quién soy yo o en la visión que yo tengo del mundo, es mucho más fácil que desde esa potencialidad yo pueda habilitar cambios en niveles siguientes, es decir, en mis creencias, en mis capacidades, en mis comportamientos, también, ¿por qué no?, en mis contextos, en los entornos, en los dóndes y en los cuándo. Entonces, ese modelo encaja en el coaching porque facilita los cambios, ofreciendo una mirada más completa de las personas o de los sistemas, de las organizaciones, y nos permite una perspectiva para explorar el conjunto, la globalidad, el olón que es ese individuo esa organización, ese equipo, ese sistema. Explorando desde la parte más en la superficie hasta la parte más de contribución, y desde ahí que la persona pueda alinear, facilitar su congruencia, facilitar la coherencia que permitirá un avance más rápido a lo que desea conseguir esa persona. ¿De acuerdo? Hasta aquí confío que haya quedado claro. Aquí voy a abrir un pequeño espacio por si hay alguna persona que necesitara hacer alguna pregunta, consultar alguna cosa. Quizá ahora es momento de abrir un pequeño espacio de preguntas, de dudas. Sabéis que tenéis por ahí un icono
para pulsar una mano y yo la observaré aquí en el panel. Observaré ahí la mano y podré daros la palabra, o también podéis preguntar a través del chat. Dudas, preguntas sobre lo que hasta aquí hemos recorrido, que confío que haya sido bastante sencillo de seguir de momento. Porque claro, en coaching, mientras aparece alguna pregunta y aparece por ahí. Me preguntan por aquí, Ovidia, ¿cómo se pregunta para el nivel? Ahora lo vamos a ver de nuevo, pero pregunta ¿para qué o para quién más? ¿Para qué o para quién más? Es la pregunta que utilizamos en coaching para, bueno, pues para facilitar el acceso a esa visión de mundo. También, ya no lo vais a ver, mi objetivo hoy es, con coaching ya sabéis que coaching es acción. Coaching, a mí me gusta a veces resumirlo en 3 palabras. Muy bien, Inma. Ahora también respondo a eso, Inma. En coaching quizá podemos también hacer un pequeño resumen del coaching, entendiéndolo como conciencia, compromiso y acción. Los cambios en la vida de las personas, de los sistemas, se producen cuando se hacen cosas, la acción. Entonces, los aprendizajes, también decía algún filósofo que lo oí y lo olvidé, lo vi y lo recordé, lo hice y lo aprendí. Entonces yo ahora la propuesta que os voy a hacer es, en unos minutos, es que viváis vosotros mismos, vosotras mismas, una experiencia de coaching, a través de este modelo, en cualquiera de los objetivos que tengáis en la vida o que ahora os vayan viniendo. Igual hasta tenéis grandes sueños aún por cumplir y vamos a vivirlo. Entonces me preguntabais por ahí, había alguna pregunta que me decía que pensaban que en coaching no se preguntaba por qué. Bien, coaching es una disciplina bastante flexible, bastante amplia. Los absolutos es difícil que quepan en coaching. Se suele decir que en coaching utilizamos las preguntas abiertas de forma general. Y también en determinados momentos, muy puntuales, eso sí, pero en determinados momentos podemos utilizar también las preguntas cerradas para verificar algo o para desafiar de alguna forma a nuestro coachee o al equipo que sea, ¿de acuerdo? En el caso de los por qué es parecido. El por qué utilizado de forma abrumadora quizás sea poco eficaz, porque lleva a las personas a dar explicaciones a territorios que habitualmente ya conocen. Sin embargo, sí que puede ser interesante para permitir a nivel de conciencia, para permitir aflorar alguna de esas creencias de su sistema de creencias que puedan estar ahí limitándole, que puedan estar ahí dificultándole el avance hacia los objetivos. Entonces, el por qué se puede también hacer, bueno, se puede preguntar de otras formas. Se puede preguntar qué te impide conseguir eso, qué es lo que opinas sobre eso. Entonces aparecerá el universo de las creencias. ¿De acuerdo? Podemos preguntar el por qué no lo has conseguido aún, tu objetivo, por qué no has conseguido aún tu sueño. Y ahí aparecerán el universo de las creencias. ¿De acuerdo? El universo de las creencias, para escucharlas como coaches, para poner en práctica esas 11 competencias de las que hablábamos hace unos minutos, y desde ahí continuar adentrándonos en la sabiduría de la persona, en lo genuino, en lo único que hay en esa persona, para que avance hacia sus objetivos. El modelo de niveles neurológicos, bueno, en ese sentido confío que la respuesta haya quedado, la pregunta haya quedado respondida en cuanto al uso de los por qué, y me parecía que había alguna pregunta más por ahí, dejarme un segundito, que me preguntaban eso, pensaba que no se podía preguntar por qué. Vale, quizás se me ha escapado alguna pregunta. Si se me ha escapado, por favor, volver a hacérmela para que yo pueda aclararla, ¿de acuerdo? Espero, Inma, que haya quedado un poquito más claro el uso del por qué. Insisto en eso. Fenomenal. Entonces, cuando hablamos de coaching, estamos hablando de una manera de acompañar para
para facilitar que cada persona sea aquello que puede ser. Lo mejor que puede ser. Sí, gracias, Inma. Fenomenal, Inma, gracias. Lo mejor que puede ser. Entonces, en algún momento el coaching quizás se ha percibido como algo más de cambiar comportamientos, de cambiar algunos aspectos de las personas más a ese nivel. Sin embargo, a medida que la disciplina se ha ido desarrollando, se ha ido avanzando, se ha descubierto que hay un coaching de mucho calado, un coaching de profundidad, que facilita el alineamiento de esos niveles, que facilita la congruencia de la persona en cada uno de esos niveles de información, de aprendizaje y de cambio, y que permite, posibilita el que lo genuino que hay en esa persona esté más presente en el mundo. Cuando nos adentramos en nosotros mismos, cuando somos nosotros los coaches o quienes recibimos coaching, o cuando acompañamos a alguien a explorarse, a conocerse y a avanzar hacia lo que quieren, recordemos que el coaching tiene mucho que ver con ir hacia adelante, ir hacia el futuro, ir a conseguir algo que me motiva mucho. Cuando nos adentramos en eso, este modelo de niveles neurológicos, si recordamos la parte de tanto impacto como es la parte de contribución transpersonal, la parte de identidad, explorar esos territorios, le da al coaching un calado de muchísimo más empaque, de muchísima más profundidad, y hace que la persona conecte con elementos más esenciales de sí misma, o que los sistemas conecten con claves más fundamentales de sí mismos, y desde ahí es mucho más sencillo operar algún cambio a nivel de capacidades, a nivel de creencias incluso, a nivel de comportamientos, a nivel de los contextos, de los entornos. Dejadme que haya alguna pregunta más antes de la experiencia. Uy, se perdió el audio, me dicen por aquí. Confío que sea algo coyuntural, porque en principio está funcionando todo bien y debería de funcionar bien. Vidia, creo que eras. Lamento lo que está pasando, pero en principio regreso. Fenomenal. Regresó, estupendo. Me alegro, Vidia. Estupendo. Debe haber sido algo coyuntural. Las cosas de la tecnología. Muy bien. En ese sentido, como decía, el coaching y los niveles neurológicos, los objetivos de coaching, objetivo de los niveles neurológicos, muy alineados para conseguir el éxito. Muy alineados para conseguir el éxito. Tienen mucha relación. Si pudiéramos definir un objetivo, del objetivo sería objetivo, 2 puntos, alinear los niveles neurológicos. Si una persona en un momento determinado, o un equipo en un momento determinado, cuando desea un cambio, conecta con esos niveles neurológicos, el coach, la coach, les acompañamos a que hagan un repaso de algunos donde puedan aparecer más las dificultades, o quizá de todos, porque aunque no haya dificultades se pueda potenciar aún más de esos niveles neurológicos. Veréis y veremos, y yo lo he observado a menudo, cómo se facilita muchísimo el avance, cómo se activan potencialidades que parecían medio disimuladas, medio perdidas por ahí, ¿verdad? En ese sentido, también hablamos de que los niveles neurológicos son una manera de estructurar los aprendizajes. Entonces, si yo quiero incorporar un nuevo hábito a nivel de comportamiento, ¿vale? A menudo aquello de repítelo 33 días o no sé cuántas veces o 21 días, yo he leído muchas cosas de por ahí, ¿no? Para que ese comportamiento se instale como un hábito y sea mucho más sencillo de vivir con él, ¿verdad? Y aunque nos lo proponemos muchos de nosotros, muchas de nosotras, nos falta un poco la motivación. Y en coaching, una de las claves es facilitar que nuestros coaches también conecten con sus propias y genuinas fuentes de motivación. Propias y genuinas fuentes de motivación. ¿Dónde las van a poder encontrar? Las van a poder encontrar más fácilmente en lo que les digan, en lo que les escuchen. Disculpad, es que hay por aquí alguna pregunta. Óscar, ahora la leo y respondo sobre ello, ¿de acuerdo? Estaba hablando de la motivación en el tema de los objetivos, de los cambios,
¿Y dónde vas a encontrar? Cuando tú quieres cambiar algún comportamiento, ¿dónde vas a encontrar más la motivación para repetir eso, no 33, sino el resto de tus días, hasta que desees o decidas cambiarlo de nuevo? Entonces ahí puedes instalártelo como una fuerza de voluntad, como un esfuerzo, como un trabajo del que me responsabilizo y me convierto en protagonista, y está genial también esa manera. O puedo encontrar más a fondo en esos niveles neurológicos más profundos, puedo ir encontrando qué capacidades, qué creencias, qué valores, quién de todos los yo que soy dan soporte a ese cambio, y ese cambio que quiero operar en mi parte exterior, ¿para qué y para quién más? Si consigo conectar con ese sentido de contribución, de trascendencia, y lo relaciono, lo uno con ese cambio más en lo exterior, en mi comportamiento, ¿qué opináis acerca de mi motivación para realizar el cambio? ¿Qué opináis acerca de mi coachee para realizar ese cambio? Es muy posible que en esa fuente de energía que somos cada uno de nosotros, cuando hablamos de que tanto en coaching como en PNL tenemos todos los recursos y toda la sabiduría necesaria para conseguir lo que queremos, si conectamos con esa fuente de recursos y de sabiduría, probablemente el cambio en la parte más en la superficie sea mucho más sencillo, porque encuentro la motivación en aspectos fundamentales de mí mismo, o en mi coachee encuentra la motivación en aspectos fundamentales de sí mismo o de sí misma. Entonces, de alguna forma, el talento para esos cambios ya está en la persona. En las fuentes del aprendizaje ya está en la persona. Explorando esos niveles, los niveles de más calado, es mucho más fácil conectar con ellos. ¿De acuerdo? Entonces, abro de nuevo el espacio de preguntas, que aparecía una pregunta de... siguiendo las investigaciones de Óscar, decía, saber si dentro de las investigaciones neurológicas hay algunas referidas específicamente a los procesos de coaching. Por ejemplo, se ha hecho alguna medición de cómo el coaching genera cambios en determinadas zonas del cerebro, o la segregación de neuroquímicos en los procesos, o debido a determinadas preguntas. Bueno, Óscar, sobre el tema de las neurociencias y los estudios vinculados al mundo del coaching y de la PNL, hasta donde yo conozco, hay algunos estudios, pero son hasta donde yo conozco, probablemente haya muchos que no conozca aún, pero sí son estudios en el que se observan ya esos patrones de cambio bioquímico, cómo se activan al conectar con determinadas preguntas, cómo se activan determinadas áreas cerebrales. También decir en ese sentido de que el mundo de las neurociencias y el mundo del cerebro es un mundo tremendamente desconocido. En los últimos 10-15 años probablemente se ha descubierto mucho más que en miles de años anteriores acerca del cerebro. Hace quizá 20 años se pensaba, 20 años poco más, se pensaba que las neuronas morían y en cambio no se reproducían. No volvíamos a crear o a generar nuevas neuronas. La neurogénesis es algo que se ha descubierto hace relativamente poco. O sea, sí que podemos crear, parece ser hasta que nos morimos, nuevas neuronas. Entonces, sí que se ha estudiado, hay estudios que al hilo de determinadas preguntas, determinadas maneras de interaccionar con los coachees, se activan determinadas áreas cerebrales, elementos de la motivación activan determinadas también sustancias neurotransmisores, que como sabéis, no voy a entrar en detalle, pero los neurotransmisores facilitan pues el funcionamiento de las personas en una dirección o en otra, ¿bien? Ahora, también he de decir que aún es muy desconocido, y hasta donde yo conozco, no conozco que se haya hecho estudios de mucha profundidad sobre ese tema. Quizá alguno de vosotras sepáis más que yo. Entonces, abro aquí de nuevo el espacio de preguntas y luego lo cierro para continuar con la webinar, y al final abrimos otro espacio de preguntas, ¿de acuerdo? Pero me pregunta por aquí, ¿qué pasa si nuestro coachee se marca como objetivo ir en contra de sus valores principales? Bueno, precisamente, lo vais a vivir ahora, pero una de las cosas que consideramos en coaching es que es muy difícil, o con un coste muy, muy, muy alto,
si tú te marcas objetivos que están en contra de tus valores. Si tus valores están muy desalineados o desalineados con tus objetivos, es muy fácil que el coachee encuentre muchísimas dificultades para alcanzar su objetivo. Entonces ahí hará falta que resitúe un poco. Lo vamos a vivir ahora en vuestros propios objetivos, pero es muy difícil que avance, y si lo hace, lo va a hacer con un desgaste de energía muy grande, brutal. Ahí, bueno, que el coach, desde luego, le facilite una exploración de cuáles son esos valores y qué relación hay con sus objetivos, incluso profundice un poco más y se pregunte quién es esa persona, ese coachee, que quiere conseguir algo en contra de sí mismo, en contra de sus propios valores. ¿Quién es esa persona? Y todo eso para construir, para contribuir en qué clase de mundo. ¿Sí? Entonces, bueno, espero que haya quedado respondida esa pregunta, Óscar. Pilar decía, ¿y qué pasa si nuestro coachee se marca como objetivo ir en contra de... No. ¿Qué motivo nos tiene que traer el cliente para que le hagamos todo este proceso de preguntas hasta llegar a su nivel más profundo? Pues mirad, neurológicos, tanto una persona como un equipo. Vale, ahora vamos, Ovidia, a la práctica para que lo hagáis vosotros y vosotras, ¿de acuerdo? Y Pilar preguntaba qué motivo nos tiene que traer. Cualquier motivo. Cualquier objetivo que quiera conseguir el coaching, cualquiera, podemos explorarlo a través de los niveles neurológicos. Si en las preguntas que le vamos haciendo vais identificando que las dificultades que pueda tener, el desalineamiento pueda estar en alguno de ellos, bien, repasarlo. Pero yo ahora os voy a invitar para hacerlo sobre la práctica, y luego podremos abrir un espacio de preguntas de nuevo, que espero que queden más clarificadas desde la propia experiencia. Os voy a invitar a hacer una práctica de coaching en unos pocos minutos, en un poco más de 5 o 10 minutos, 10 minutos aproximadamente en total, ¿de acuerdo? Para que lo experimentéis. Cómo se alinean los niveles, directamente lo vais a experimentar, si os parece bien y si os animáis. Yo confío que sí. Ya sabéis aquello de lo hice y lo aprendí, más que verlo, o sea, oírlo y lo olvidé, lo vi y lo recordé, lo hice y lo aprendí. Pues os voy a invitar a hacerlo como una manera más sencilla, porque además cuando nos adentramos en esos territorios, me refiero en los niveles más de más calado de la pirámide, cuando nos adentramos ahí, luego el proceso de cambio se facilita mucho, se agiliza mucho. Hoy día, vale, aquí ya estamos. Entonces voy a borrar ya todas las preguntas que me habéis hecho. Creo que todas han quedado respondidas. Y vamos a por la práctica, si os parece bien. Ahí os invito a que, oye, ¿qué sueño o qué objetivo tenéis? Y en esto del coaching, una forma de definir el objetivo puede ser que lo veáis ya cumplido. Que veáis ese objetivo ya cumplido. Y vamos a hacer un recorrido por los niveles neurológicos en las dos direcciones, es decir, desde la parte más en la superficie, desde los dónde, los cuándo, pasando por los comportamientos, las capacidades, las creencias, los valores, la identidad y esa parte de contribución transpersonal. Y desde ahí retomaremos el camino hacia la parte más en la superficie para ver qué nuevos aprendizajes podéis extraer, ¿de acuerdo? Entonces, espero que mientras os voy hablando vayáis evocando ese sueño que quizá hoy es el mejor día para traer aquí, para traer a esta experiencia de aprendizaje. Quizás sea hoy el día apropiado para que descubráis alguna cosa en alguno de vuestros niveles que requiere de vuestra atención. Y por qué no, soñar con el más hermoso de vuestros sueños. Soñar con el más, con el que más os estimula, con el que más os hace soñar, con el que más os hace vibrar. Y visualizarlo ya cumplido. Visualizar ese sueño ya conseguido. Fijaos dónde está ocurriendo eso, y ahí entramos ya en ese primer nivel que hablamos de entorno-contexto. ¿Dónde ocurre eso? ¿Cuándo ocurre eso? Y poner atención en todo lo que estáis viendo ahí cuando ocurre tu sueño, cuando ocurre tu objetivo, tu deseo tan profundo. O quizá menos profundo, cada quien el suyo. Daos cuenta
de lo que veis ahí, de lo que oís, mientras estáis ahí ya cumpliendo vuestro objetivo, cumpliendo vuestro sueño, vuestro deseo. Y aprovecho para invitaros también a dejaros percibir las sensaciones que tenéis. ¿Qué sensación tienes mientras estás ahí en ese lugar, en esos momentos, experimentando tu sueño ya conseguido? Observa también qué sientes y para que eso esté ocurriendo ahí, en esos lugares y en ese momento, en esos momentos, ¿qué comportamientos pones tú en acción? ¿Cómo te mueves? ¿Qué haces para que en esas cosas, en esos lugares, en esos momentos, esté ocurriendo ese sueño tuyo? Ese sueño tuyo ocurre haciendo tú cosas. ¿Qué cosas haces? Obsérvalas. Simplemente obsérvalas. Ni mejor ni menos mejor. Todas están bien y solo es cuestión de que observes qué haces ahora que tu sueño se cumple en esos lugares y en esos momentos. ¿Qué estás haciendo cuando se cumple tu sueño? ¿Y cómo haces eso que haces en esos lugares? Observa un momentito qué capacidades, qué habilidades pones ahí en juego cuando te comportas de esa forma, cuando haces eso que haces en esos lugares y en esos momentos. Fíjate qué capacidades pones en juego, o otra forma de preguntar es ¿cómo haces eso que haces? ¿Cómo haces eso que haces en esos lugares y en esos momentos? Obsérvalo, sin opinar, solamente lo observas. ¿Cómo haces eso que haces en esos lugares? Y ahí te quiero invitar a que desde esas habilidades, desde esas capacidades, de esos recursos que pones en acción cuando haces eso en esos lugares, también te des cuenta de lo que estás pensando. ¿Por qué pones en juego esas capacidades que te habilitan a hacer eso que haces en esos lugares y en esos momentos? ¿Qué creencias dan soporte y facilitan la organización de la información de tus capacidades, de tus comportamientos, en esos entornos y en esos momentos? ¿Qué creencias están ahí presentes? Obsérvate, escuchándote, en silencio. ¿Qué creencias están ahí? ¿Por qué todo eso? Ve dándote cuenta de esas creencias que están ahí cuando pones en juego esas capacidades, esas habilidades, esos recursos que te habilitan a hacer eso que haces en esos momentos y en esos lugares. Y esas creencias encuentran también soporte en unos valores. En ese sueño tuyo, en ese objetivo, en ese deseo profundo que tienes, que se produce, que ocurre en esos lugares, en esos momentos, en los que tú haces eso que haces, para lo que pones en juego esas capacidades, esas habilidades, que se sostienen en esa forma de pensar, en esas maneras de pensar, en esas creencias. ¿Qué valores otorgan sentido a todo ese camino? ¿Qué valores fundamentales, qué pilares sostienen ese universo de pensamientos y de creencias que te permiten poner en práctica, poner en acción esas capacidades a través de tus comportamientos en esos lugares y en esos contextos? Obsérvate y escúchate. Escucha esos valores fundamentales que están ahí cuando se cumple tu sueño. ¿Para qué ese sueño?
podríamos decir de alguna manera, para qué, esos por qué, y esos por qué y esos para qué dan pie a esos cómo, que facilitan esos qué haces, en esos dónde y en esos cuándo. ¿Para qué todo eso? ¿Para qué esas creencias? ¿Para qué esas capacidades? ¿Para qué todo eso? Y te puedes tomar unos instantes simplemente para tomar conciencia de algo que te vaya llamando la atención de este camino de ida, que luego tendrá su vuelta. Observa esos para qué ese sueño, para qué conseguir eso, ahora que ya lo has conseguido. Y seguimos adentrándonos, como ya sabéis, en este modelo de exploración y de experiencia. Y ahí en ese sueño que se está cumpliendo ya, ¿quién eres tú? ¿Qué papel cumples cuando están ahí esos valores, cuando están ahí esas creencias, cuando están ahí esas capacidades, cuando están ahí esos comportamientos, en esos lugares y en esos momentos? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Simplemente, obsérvate. ¿Quién eres? Y desde ese ser que eres, ese ser único y genuino, que solo tú puedes ser, desde luego, con esos valores tuyos, con esas creencias tuyas, con esas capacidades tuyas, con esos comportamientos y en esos lugares en los que tú estás, todo eso ocurre ¿para qué o para quién más? ¿Para qué o para quién más ese sueño? ¿Para qué o para quién más ocurre eso que quieres y que ya consigues? Tómate unos instantes para responder esa pregunta. Y desde ahí observa todo lo que ocurre en tu sueño. Todo lo que ocurre cuando respondes a ¿para qué o para quién más ese sueño mío? Te das cuenta que eso quizá tenga sentido con quién eres y con los valores de esa persona que eres y con esas creencias que están ahí, con esas capacidades, comportamientos en esos lugares y en esos momentos. Tómate unos instantes ahora para quizás reflexionar y observar del camino recorrido qué te ha llamado la atención a nivel de ese nivel de contribución, de ese nivel de identidad, de ese nivel de valores, de creencias, etcétera. Cuando estás cumpliendo tu sueño, ¿qué está presente en cualquiera de esos niveles? Y ahora, en tu momento presente, ¿qué hay que pueda ser distinto? ¿Hacia dónde piensas que podrías dirigirte? Y dicho eso, a mí esta práctica me gusta realizarla con el viaje de vuelta que os voy a invitar a hacer ahora, y os voy a invitar a hacerlo desde una metáfora. Ese mundo soñado, esa contribución, ese lugar, ese para qué y para quién más cumplir tu sueño, quiero que os permitáis un instante de creatividad adicional, un instante en el que podáis dejar aparecer la visión de mundo en el que sueñas. Permítete crear una metáfora de todo eso. ¿Qué sé yo? O simplemente observa la imagen que te aparece cuando dices, el mundo soñado, el mundo en el que yo sueño es
este mundo, ¿verdad? Y ahí te invito a hacer, desde ese mundo soñado en el que espero que ya hayas evocado y lo tengas ahí presente, te invito a hacer un viaje de vuelta. Esa visión que aparece ahí, la visión de tu mundo. De tu mundo cuando tu sueño se cumple, ¿qué visión de mundo tienes? ¿Qué visión de universo tienes? Y desde esa experiencia de visión, quiero que aún más te permitas la experiencia de recrearte en una metáfora más poderosa de qué misión cumples tú. ¿Quién eres tú? ¿Qué misión cumples? ¿Qué rol cumples? ¿Qué papel cumples? Para que ese mundo sea posible, ¿quién eres tú? Y puedes evocar una metáfora, puede ser, yo cuando hago esta práctica en mis objetivos, muchas veces evoco elementos de la naturaleza, el aire, agua, un animal, también un jardinero que cuida de plantas, qué sé yo. Para que ese mundo soñado que tú tienes, esa visión de mundo que tú tienes, se haga realidad, obsérvate tú dónde estás y qué papel cumples, cuál es tu misión en ese mundo soñado para que ese mundo ocurra. Permítete un momento de soñar más allá de lo que hasta quizá hoy te habías planteado y observa cuál es tu rol, cuál es tu papel ahí. Y te invito a que lo desarrolles a través de una metáfora, a través de un pequeño juego de creatividad adicional. ¿Qué misión tienes en el mundo? Y desde ahí, en ese mundo soñado, en esa visión de mundo en el que tú cumples ese papel, en el que tienes ese lugar, ¿qué valores están ahí presentes? Cuando estás cumpliendo tu misión en esa visión de mundo, ¿qué valores están ahí presentes? ¿Para qué cumplir esa función, esa misión que da lugar a ese mundo, a esa visión de mundo? ¿Para qué? Observa si aparece también alguno diferente quizá a los de antes. Alguno quizá que tenga más fuerza para ti. Para cumplir con tu misión en esa visión de mundo, obsérvalo. Y recógelo. Claro, ¿por qué no? Y si están presentes esos valores, ¿qué creencias están presentes también? Cuando cumples tu misión en el mundo, en esa visión de mundo, y están esos valores en acción, están esos valores tan presentes, esos para qué. ¿Qué creencias encuentran soporte en esos valores? Que a su vez encuentran soporte en tu misión, en ese papel que cumples para que ocurra ese sueño de mundo que tienes. Y quizá puedas darte cuenta de algunas creencias o alguna creencia distinta a las que observaste antes. ¿Qué creencias están presentes ahí? Atestígualas, dales conciencia a esos valores, a esas creencias, a esas significativas, que encajan perfectamente en tu misión y que encaja junto con tus valores y tu misión en ese mundo visionado. ¿Qué creencias están ahí? Y cuando se cumple esa visión de mundo en el que tú estás cumpliendo tu misión, con esos para qué cumplir esa misión, con esos por qué cumplir con tu misión, qué creencias potencian esa misión de vida, entonces, ¿qué capacidades nuevas tal vez puedes poner en juego? ¿Qué capacidades que están latentes en ti pueden activarse? Ahora que piensas quizá de una manera más facilitadora y más alineada con tus valores y más alineada con tu misión cuando se cumple esa visión de mundo, ¿qué capacidades quizá puedes activar distintas a las que hasta ahora habías activado? Simplemente obsérvalas
es tiempo de registrarlas de nuevo, sin otra consideración que la de darles conciencia. Y esas capacidades encuentran su refuerzo en esas creencias. Y esas creencias encuentran mucho más apoyo en tus valores poderosísimos, que a su vez se sostienen de manera inequívoca en tu misión, en el papel que cumples para que esa visión de mundo ocurra. Todo eso quizá desate un montón de capacidades latentes y hasta ahora por ahí merodeando, esperando este momento para activarse. Y ahora que quizás se activa algo nuevo, en esa visión de mundo cumpliendo con esa misión, ¿qué comportamientos tienes? Quizá alguno nuevo. Ahora que quizás has activado capacidades, habilidades, recursos que tenías por ahí adormecidos y que tienen esas creencias como soporte, con esos valores tan potentes en esa misión que cumples, observa qué haces para que todo eso se produzca en tu mundo, en esa visión de mundo que tienes. Observa qué puede haber de diferente en tu manera de comportarte. Y de nuevo regístralo, lo más significativo, quizá uno o dos elementos clave. Y quiero invitarte a que observes dónde ocurre todo eso, cuándo ocurre todo eso. Ese mundo soñado, que si os fijáis en esa pirámide, la visión de mundo seguro que ocurre en un lugar determinado, en momentos determinados, en lugares determinados, enlaza el vértice de la pirámide con la base de la pirámide también. En esos entornos, contextos es donde se puede realizar, se puede cumplir, se puede producir esa visión de mundo, en la que tú tienes una misión, en la que tú haces de ti y no de otra persona. Decía un escritor, sé tú mismo, los demás puestos ya están ocupados. Y decía también una bailarina y coreógrafa que, pero bueno, lo han dicho muchas personas quizá a lo largo de la historia, que lo genuino que hay en ti, esa misión única, ese papel único que puedes cumplir tú, que cada persona puede cumplir, porque cada persona es diferente. Si no lo pones tú en el mundo, se hacía la pregunta, ¿quién lo pondrá? Entonces, esa visión de mundo en la que tú ocupas tu papel, tu lugar, en el que desarrollas tu misión con tus valores, en ese desarrollo de misión, con tus creencias, capacidades, comportamientos, se producen en un entorno, en un contexto. Los dónde y los cuándo de este modelo. Ahora te invito a que te tomes unos instantes quizá para anotar, para registrar de alguna manera alguna nueva toma de conciencia que te haya permitido, si es que ha sido así, y así lo deseo también, alguna toma de conciencia que te haya permitido esta experiencia, este paseo de ida y vuelta por los niveles neurológicos. Tomarte unos instantes para anotar lo más significativo. Lo más significativo. Y mientras os dejo esos instantes de silencio, silencio que en coaching es una manera poderosísima de preguntar. ¿De qué estás siendo consciente en este momento tras esta experiencia? ¿De qué estás siendo consciente? Y dicho eso, avanzamos un poquito más. Veo que ya hay alguna pregunta de nuevo por ahí apareciendo. Permitidme unos instantes solo para acabar ya y abrimos el espacio de preguntas antes de finalizar la webinar, ¿os parece? Entonces, esos niveles neurológicos, en su traducción en los cambios
su traducción en los cambios, bueno, pues hablan, esos maestros que desarrollaron hablan de que podemos hacer cambios a un nivel remediativo, que sería cambios a nivel de contexto, a nivel de comportamiento. Bien, sin embargo, tenemos la posibilidad en esto del coaching de hacer y de acompañar a nuestros coaches a hacer cambios más valiosos, a traer a su conciencia y a incorporar en su mundo de aprendizajes. Recordemos, esto también es un modelo explicativo de la manera que tenemos de aprender. Y si se produce un cambio generativo, que es un cambio más a nivel de que engloba la parte de capacidades, de creencias, de valores, cambio generativo, será mucho más fácil, como decíamos antes, el cambio en los niveles de comportamiento y contexto, entorno. La motivación será mucho mayor. Y si además la facilitación de la conciencia llega a la identidad, incluso a esa parte más de visión del mundo, el cambio evolutivo, lo llaman ellos. El cambio evolutivo facilitará muchísimo más los cambios en los niveles generativos y en los niveles que aquí mencionamos remediativos. Entonces, un breve resumen de cómo este modelo facilita el cambio poderosísimo en las personas, desde los niveles de la contribución, de lo transpersonal, del legado, podemos llamarle espiritual, también lo podéis encontrar en manuales. Desde ahí, ese cambio de la identidad, de quién soy yo. ¿Quién soy yo? Y cuando enriquezco esa identidad propia y vivo ese cambio de enriquecimiento, probablemente mis valores también ya se hayan enriquecido, mis creencias también se hayan enriquecido, mis capacidades, y por supuesto entonces me comportaré de una manera muy distinta y es muy fácil que también cambien los dónde y los cuándo. Y bueno, pues este es un modelo, como decía, y por resumir lo que empezábamos hablando hace pues algo más de una hora ahora. Bueno, objetivos, hablábamos de niveles neurológicos y objetivos de coaching aliados para el éxito. Objetivos, como una palabra que utilizamos en coaching. Congruencia, coherencia, en ese alineamiento de mis distintos niveles de estructurar la información, de estructurar los aprendizajes. Si encuentro esa congruencia en la dirección de mis objetivos, seguramente es muy fácil o mucho más fácil lograr el éxito. En ese sentido es donde consideramos que este modelo facilita el éxito. El éxito genuino de cada persona o de cada equipo, de cada sistema. Genuino porque atiende a lo genuino que hay en cada uno de esos entes. El éxito entendido a la medida del deseo de cada persona, de cada ser. El éxito entendido también a nivel global, a nivel sistémico, a nivel de mundo, porque si cada persona ofrecemos lo que de forma genuina podemos ofrecer, el mundo se enriquece muchísimo más, muchísimo más. El éxito también entendido de forma colectiva. De forma colectiva. Muy bien, pues hasta aquí la parte, el grueso de mi exposición. Observo alguna pregunta por aquí. Muchas gracias, Pilar, por ese comentario. Y preguntas, ¿se pueden hacer las preguntas varias veces en diferentes órdenes? Desde luego que sí. Tú como coach puedes tener conciencia de esa estructuración y muchas veces si observamos en las sesiones de coaching podemos preguntar ahora por valores, ahora por las capacidades, ahora podemos preguntar por la identidad, en otros órdenes, y tú tienes conciencia de este modelo, te facilitará el desarrollar preguntas para identificar, no tú, para que tu coachee, para que la persona o el equipo al que acompañes, tome conciencia de en qué parte de ese modelo, en cuál de esos niveles puede haber alguna de esa falta de congruencia, de esa falta de alineamiento, ¿no? Entonces, por supuesto, se puede hacer varias veces las preguntas en cada sesión en diferentes órdenes, desde luego que sí. Desde luego que sí. Bueno, me gustaría invitaros a que hagáis preguntas, consideraciones, a que
bueno, me deis también vuestra opinión, un poco de este camino que hemos hecho hoy, de como hacemos en coaching. Hacemos en coaching en las sesiones cuando acabamos, una de las cosas que preguntamos es, oye, después de un plan de acción, oye, ¿qué te llevas hoy? ¿Qué te has llevado hoy? Y me gustaría conocer, haceros la petición de conocer qué te has llevado hoy. ¿Qué te llevas de esta experiencia de viaje? No sé si por las galaxias, pero al menos de viaje por los niveles neurológicos, que casual o curiosamente, no sé si casual o curiosamente, dicen que tenemos alrededor de 100.000 millones de neuronas, 100.000 millones de neuronas en el cerebro, y los astrónomos hablan de que hay más de 100.000 millones de galaxias por ahí. Quizá los niveles neurológicos sean extrapolables a otras realidades galácticas. O sea, no sabía decir. Sensacional, sensacional. Espero que te sea de mucha utilidad, que os sea de mucha utilidad, Pilar. Es fácil de ponerlo en práctica tal y como lo acabamos de mostrar y suele facilitar, además de un estado de conciencia poderoso, también un estado emocional poderoso cuando se conecta con esa visión de mundo, cuando se conecta con ese sueño que tenemos, a veces muy dormido también. Bueno, es más fácil encontrar las creencias que potencian el conseguir lo que quiero, es más fácil encontrar el sentido de quién soy, es más fácil encontrar los valores que a lo mejor tenía más olvidados, es más fácil encontrar luego cómo eso, a través de la acción, recordemos, a través de los comportamientos, se puede llevar al mundo, ¿no? Entonces, enhorabuena. Gracias, Noemí. Me alegra saber que estás ahí también. Un viaje a mi interior. Un viaje a mi interior. Y muchas gracias por esas lágrimas también. Pilar, estoy seguro de que tienen todo el sentido del mundo. Estoy seguro que tienen todo el sentido del mundo. Muy bien, unos instantes más para que me hagáis preguntas, para que hagáis lo que queráis hacer. Comentarios, dudas, o si no las hay en estos próximos 30 segundos, un minuto que abrimos el espacio. Bueno, agradeceros mientras tanto el viaje en el que me habéis acompañado hoy. Agradeceros también desde lo más profundo del corazón el que estéis de un modo o de otro contribuyendo a esta hermosísima profesión, a esta manera distinta de entender y de atender a los cambios en las personas, en el mundo. Agradeceros pues vuestra contribución. Agradeceros vuestra contribución a hacer del coaching. Antes preguntaba por ahí alguien los estudios que había sobre este mundo. Bueno, como se trata de un universo muy, muy poco explorado aún, 30 años en el mundo del coaching y en lo que se está descubriendo a nivel de neurociencias es brutal. Bueno, agradeceros que podáis contribuir también en ese sentido y confiamos que en poco tiempo, de hecho en EFIC, una de las cosas que nos hemos propuesto es desarrollar un área de investigación y desarrollo e innovación en el que también explorar, en colaboración con universidades, el impacto a nivel de neurociencias, a nivel del impacto en el cerebro y en todo lo que consideramos neurología, que es más allá del cerebro, el impacto de esta manera diferente de experimentar y de acompañar a los cambios. Me preguntáis por aquí, dejadme un momentito, me preguntáis por aquí, a ver. Gracias, Raquel. Me pregunta por aquí, ¿podemos obtener la grabación de esta conferencia? Yo creo que sí. Lo que seguro que nosotros en EFIC la vamos a tener en nuestro canal, a través de la página web, no me preguntéis cómo,
pero seguro que sí que podemos tenerla. Os pasaremos el enlace. Yo creo que tendremos vuestras direcciones de correo electrónico. Os pasaremos el enlace para que podáis disponer de ella. Así que, Ovidia, confío que os la hagamos llegar. Si veis que por lo que sea nos llegará el correo electrónico, por favor, enviarnos un correo, enviármelo a mí personalmente, diegoguerrero@efic.es, y os lo hacemos llegar, ¿de acuerdo? Moncler Vizcarra pregunta, migración, es que me interesaba muchísimo escucharlo, pero lastimosamente no pude. Sí, os digo, ahí cogemos el correo electrónico y os lo hacemos llegar. Por contar conmigo, gracias. ¿Se mandará esta webinar? Sí, me llevo. Gracias, Mercedes. Gracias. Estupendo. Pues oye, sí, el correo es diegoguerrero@efic, de España, F de Francia y de Italia, C de casa, .es. diegoguerrero@efic.es. Pues agradeceros de nuevo, desde lo más profundo de mí y también desde mi corazón, el que me hayáis acompañado y que hayáis tenido curiosidad por explorar este mundo, y que seguro que con vuestra aportación se podrá enriquecer en el futuro. De mi parte, es todo por hoy. Podemos encontrarnos en infinitos lugares, infinitas posibilidades en el futuro, y es una de las cosas que me encanta también de lo que decía Bateson, que luego lo recogió y lo recogimos en el mundo de la PNL y del coaching. El mapa no es el territorio. Lo que limita nuestras posibilidades no es el territorio, sino las versiones reducidas del mapa que tenemos sobre ese territorio. Ese territorio nos ofrece, quizá como la imagen que tenemos ahí delante, infinitas posibilidades, y alinear nuestros niveles neurológicos nos ayudará a explorar y a desatar esas infinitas posibilidades. Gracias y hasta muy pronto, Ovidia y al resto. Hasta pronto.